Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, impartida esta desde el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente William Rocha Jacome, y el día de hoy nos encontramos reunidos para realizar la presentación de nuestro modelo de trabajo o modalidad de trabajo, el cual se va a desarrollar durante todo este semestre, el cual es el periodo 2021-2. Y por ende, este es un video donde vamos a realizar la presentación de la asignatura, conocer cuáles son los elementos principales que la componen y cuál va a ser esa modalidad de trabajo que vamos a ir desarrollando a través de nuestro semestre académico. Sin un mayor preámbulo al respecto, pues iniciemos con el desarrollo de nuestra presentación de la asignatura. Ahora, como ustedes saben, mi nombre es William Rocha Jacome. Yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia de instituciones educativas con estudios de maestría en administración en el campo de las finanzas. Soy docente investigador del grupo de investigación Argos, que está adscrito al programa de administración de empresas y se encuentra categorizado en el Ministerio de Ciencia en la categoría A. Soy tutor del semillero de investigación Alfa y Omega y tengo 16 años de experiencia docente en la Universidad Popular del Cesar, orientando esta asignatura de formulación y evaluación de proyectos de forma básica y otras asignaturas que a través del desarrollo de la labor de docente se han orientado, como introducción a la ciencia, tecnología e innovación, teorías del conocimiento científico, metodología de la investigación, matemáticas financieras, planeación, etc. Pero se ha centrado en el desarrollo de la formulación y evaluación de proyectos. Además de esta introducción a un currículum, pues les puedo mencionar que soy el autor de los siguientes libros, algunos en colaboración con otros compañeros, como son El perfil del emprendedor de la ciudad de Valledupar en su primera y segunda edición, El emprendimiento como estrategia de formación integral, que fue desarrollado con estudiantes del semillero de investigación, Las relaciones públicas y su función en la empresa, el módulo de la asignatura de introducción a la ciencia, tecnología e innovación y el libro de alternativas de evaluación financiera de inversiones, desarrollado en compañía con los docentes Baldomero Rosado Quintero y con el docente Yair Guzmán Brieva. Ahora, además de ello, he participado en la elaboración de una gran variedad de documentos institucionales, como son algunos del programa de administración de empresas, donde se da una visión de cuál es el modelo pedagógico que se maneja, cuáles son aquellos recursos de enseñanza-aprendizaje, temas sobre la interdisciplinariedad que se ve dentro del currículo, las políticas de la institución, dentro de ellas la de infraestructura física, la política financiera institucional, documentos para la renovación del registro calificado del programa de administración de empresas, de economía, también de contaduría, donde en estos programas se desarrollaron labores de asesoría, también en la elaboración del proyecto educativo institucional o el PEP, o el proyecto educativo del programa de administración de empresas, algunos planes operativos del programa, como el de internacionalización, como el plan operativo de investigación, además de guías como la guía que se utiliza para el desarrollo de los resultados de aprendizaje del programa de administración de empresas y otros documentos más. Ahora, para iniciar explicando cuál va a ser nuestra modalidad de trabajo,
a través de este semestre académico, tenemos que tener claro cuál es la forma en la que vamos a desarrollar nuestras actividades dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, podemos mostrar que nuestra asignatura está completamente clasificada, catalogada, estructurada o definida de manera tal que ustedes cuentan con la información semanal de cuál es la evolución de cada uno de las clases que se van a orientar o que van a tener que ver o observar a través del semestre académico. Y uno de los primeros elementos que es importante conocer para el desarrollo de nuestras clases es que ustedes van a contar con un calendario que podemos llamar como visualmente atractivo, en el cual ustedes van a encontrar las semanas de clase correspondientes a este semestre académico, que son 16 semanas de clase, distribuidas en 6 semanas para el primer corte académico, 5 semanas para el segundo corte académico y otras 5 semanas más para el tercer corte académico. Ahora, estas clases, como ustedes lo pueden ver en este momento, se encuentran distribuidas semanalmente para el primer corte académico y encontramos las fechas que corresponden a cada una de estas semanas de clases, como empezamos el 17 de agosto hasta el 22 de agosto. Como ustedes podrán ver, con excepción de la primera semana que comienza un martes, el resto de la semana siempre va a comenzar un lunes y va a terminar un domingo. Ahora, para la semana número 1 hay 2 clases programadas, teniendo en cuenta que esta asignatura es de 4 créditos y se ve en 2 sesiones diferentes. La clase número 1, clase número 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, así durante toda la semana hasta la semana 6, donde es el primer parcial. Y como podemos observar, ustedes cuentan con la información de qué tema se va a abordar para cada una de las clases, de tal manera que ustedes están al tanto en qué tema vamos dependiendo de la clase o de la semana que estamos desarrollando en nuestro semestre académico. Incluso ustedes pueden adelantar estudios, adelantar trabajo, etcétera, porque ya conocen qué temas se van a abordar las siguientes clases y pueden estar preparados previamente para estudiar esta clase y desarrollar las actividades correspondientes a la misma. Ahora, teniendo esto en cuenta, que ustedes van a tener conocimiento, porque esto va a estar dispuesto en el aula web, lo van a encontrar el primer corte en la sesión del primer corte académico, el segundo corte así en la sesión de segundo corte, pero también lo van a poder encontrar en la presentación, en el área de la presentación de la asignatura en el aula web, donde va a estar dispuesto todo el calendario para su conocimiento y para su disposición y para que ustedes programen el desarrollo de sus actividades sin ningún tipo de contratiempo u obstáculo. Ahora, teniendo esto en cuenta, este proceso, para que se desarrolle de forma amigable, se lleva a cabo mediante un conjunto de pasos, ¿no? Y el primer paso es la programación del tiempo, ¿no? Estas clases van a estar programadas de lunes a domingo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuentan con toda una semana que comienza a correr a partir del lunes en el que inicia la misma y termina el día domingo, para colocarse al día en el desarrollo de las actividades que se hayan programado y en el desarrollo de las clases correspondientes a cada una de las semanas, ¿no? Estas clases como tal, usted está obligado semanalmente a entrar ¿a dónde?
a la plataforma, ¿cierto? A la plataforma Aula Web para cumplir con las sesiones de clases semanales. ¿Qué hace usted en este segundo paso? Pues al entrar al Aula Web va a dirigirse ya sea a la sesión virtual o al área correspondiente al corte académico que estemos trabajando. Ahora que vamos a iniciar pues el primer corte académico, y usted va a encontrar que las clases que le corresponden para la semana en la que nos encontramos van a estar dispuestas tanto en la sesión virtual como en el área del primer corte o del segundo corte o del tercer corte académico, como decíamos hace un momento, dependiendo del corte en el que nos encontremos. Como estamos iniciando, pues será para las primeras clases en el primer corte académico. Y el horario, como muy bien lo dice, es semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta que las clases ya se encuentran pregrabadas, que están organizadas en forma de videotutoriales, usted lo que tiene que hacer es programar el horario al cual usted va a entrar a su plataforma a poder ver sus clases. ¿Qué horario puede escoger? Pues escoge el horario que tiene asignado normalmente para las clases, ¿cierto? Ve la sesión número 1 y la sesión número 2, dependiendo del día en el que tenga asignadas las clases, en el horario que la universidad ha asignado para esa clase. O puede verlo en cualquier otro horario diferente, ya sea en la noche, en las madrugadas, al despertarse en la mañana, un sábado, etcétera. Usted escoge el horario en el que va a ver su clase. Lo único es que semanalmente usted debe cumplir con sus 2 sesiones de haber entrado en la plataforma Aula Web a ver sus 2 sesiones de clase. Como ustedes saben, en el Aula Web uno tiene la posibilidad de entrar y mirar el historial de cada estudiante y saber si entró o no entró cada semana a su clase. Entonces, por lo tanto, es indispensable que usted cumpla con el desarrollo de sus 2 sesiones de clase cada semana. Para eso usted cuenta con toda la semana disponible. Lo hace en el horario que tiene asignado por la universidad o en cualquier otro horario, porque solo es entrar a la sesión virtual o al área de primer corte académico, darle un clic a la clase que está programada ya en la sesión virtual, donde dice semana 1 o semana 2, semana 3, dependiendo de la semana en la que nos encontremos. Le da un clic a sus clases y de inmediato le va a abrir la clase en un video tutorial que están montados en la plataforma de YouTube. Entonces, por ende, usted puede ver sus clases a cualquier hora, cualquier día de la semana. Lo importante es que cumpla con esa clase en la semana que le corresponde. Y como les decía, lo pueden hacer en cualquier momento de la semana o toman sus horas de clase asignadas por la universidad y ven sus sesiones de clase en ese horario establecido. Ustedes programan su tiempo, ¿ya? O sea, esta asignatura les brinda a ustedes esa facilidad, que ustedes programan su tiempo, ¿no? Establecen cuál es el momento más adecuado. Incluso pueden comenzar a ver la clase. Si tienen una actividad que hacer, pues paran el video, desarrollan esa actividad, vuelven y se sientan y continúan con su clase, etcétera, etcétera. Ahora, el tercer paso es desarrollar las actividades programadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la plataforma, en el área del primer corte, segundo corte o tercer corte académico, usted va a encontrar unas actividades que debe desarrollar, que van a estar distribuidas, que son semanales. Algunas semanas es posible que no haya actividades, en otras sí va a haber actividades, pero la actividad va a estar programada con anterioridad. Usted entra, mira la fecha en la cual tiene que entregar la actividad, que generalmente son los domingos en horario de... tienen hasta el domingo, hasta las 12 de la noche, para poder montar en la plataforma las actividades que fueron programadas durante la semana, etcétera, etcétera. Para poder desarrollar esas actividades, ¿qué tuvieron que hacer? Pues primero ver sus sesiones de clase y también de pronto consultar material de apoyo que es suministrado en la plataforma Aula Web
para su estudio. Y un último paso, ¿cierto? Que una vez yo desarrollo mis actividades, pues es cargarlas o subirlas en la plataforma. Y como ya les había mencionado, ustedes tienen normalmente, ¿no? Porque puede haber una que otra actividad que no sea para entregarla hasta el domingo a las 12 de la noche. Pero en su gran mayoría, todas las actividades ustedes van a tener plazo hasta el día domingo a las 12 de la noche para poder montar en las plataformas, subirlas o cargar estas actividades en el aula web, en el link que corresponde a esa actividad académica programada. Ahora, además de esto, ustedes, teniendo en cuenta que sabemos que ya contamos con un calendario y para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más exitoso posible, pues es ideal que usted comience, ¿cierto? Primero revisando ese calendario. Revisa las clases que están programadas en el calendario para ver qué clase es la que me toca. Si estoy en la semana 1, pues veré la sesión número 1 y luego veré la clase número 2. La clase número 1 son los conceptos introductorios de la asignatura. Luego la clase número 2 que iniciaremos con lo que es el núcleo problemático número 1 o el estudio de mercado, etcétera, etcétera. Una vez yo tenga ese calendario, que obviamente ustedes lo van a tener en la plataforma, pero también se les va a hacer llegar a su correo, al grupo de WhatsApp que se abre para esta asignatura, ustedes van a entrar al aula web, ¿no? Cuando yo ya sé qué clase me toca, en qué semana estoy, cuáles son las clases programadas, pues el siguiente paso es entrar al aula web para poder seguir completando mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego voy a ir al área de la sesión virtual, ¿no? Que está en la plataforma del aula web. Luego observo la clase que tengo programada, que ya sé cuál clase es la que me toca observar o ver, ya que revisé las clases que están programadas en el calendario académico de la asignatura. Luego, una vez yo esté observando mis clases, ¿qué es necesario, indispensable para que usted desarrolle adecuadamente su proceso de aprendizaje? Al estar viendo las clases, debe tener un cuaderno de notas donde usted va anotando las dudas que tiene sobre los temas que usted va observando a través del desarrollo de las clases. Entonces lo ideal es que usted anote, por ejemplo, aquí tengo una pequeña duda. Esta duda es del video, pongan ustedes, del estudio de mercado de la semana número 1. Y la duda que yo tengo es sobre el tema, por decir algo, la identificación del producto, lo cual lo vi en el minuto número 15 del video. Entonces, cuando yo tomo notas sobre las dudas que tengo, ¿cierto? Ya voy analizando, voy teniendo un cuaderno de notas donde voy estableciendo qué aspectos de las clases no he ido entendiendo. Y una vez yo tenga esos elementos, el siguiente paso para ir completando mi proceso de aprendizaje es consultar y resolver esas dudas sobre las clases, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo clasificadas las dudas que me asaltan de las clases que he observado, pues entonces voy y las consulto para poder resolver esas dudas. Y para ello usted lo puede hacer enviando un correo electrónico, ¿no? Al correo del docente williamrocha@unicesar.edu.co. Lo puede hacer también por medio del grupo de WhatsApp que se crea para el desarrollo de la asignatura, donde también puede hacer preguntas, puede mandar un escrito, puede mandar un audio haciendo las preguntas sobre las dudas que tenga de la asignatura como tal, ¿cierto? De las clases. O puede también en la plataforma aula web, hay suficientes espacios, hay un espacio para mensajes directos que usted puede enviar sobre dudas que tenga. También en el área de lo que es las recomendaciones, que es una área del aula web,
siempre vamos a estar en comunicación en ese área de observaciones, porque yo les voy a estar enviando a ustedes material constante diciéndoles en qué parte de la asignatura vamos, qué actividades tenemos pendientes, etcétera. Ahí también existe la posibilidad de hacer preguntas, etcétera, ¿no? O sea, ustedes cuentan con suficientes mecanismos para resolver las dudas sobre las clases. Porque ya de las actividades programadas, a menos que sea una pregunta de carácter metodológica que tenga que ver con algún elemento de la estructura de la actividad que se está colocando, pues sobre el desarrollo de la actividad pues no se resuelven dudas, porque ustedes, eso es lo que se busca, que ustedes demuestren que tienen las suficientes competencias y tienen las capacidades, las destrezas y habilidades para resolver problemas. Y esos problemas los va a resolver basado en ¿qué? En el conjunto de conocimientos que ha adquirido con las clases y al leer el material de apoyo brindado en la asignatura. Entonces, por ende, cualquier duda que tengan sobre la clase, ¿no? Algo que no entendieron de la explicación, algo que no entendieron en el material de apoyo brindado, ustedes están en todo el derecho de hacer todas las preguntas y consultas que deseen sobre esos temas, que yo siempre voy a estar presto para resolverles todas esas dudas que ustedes presenten con el desarrollo de las clases. Además, continuando, ya sabemos que las clases para, por lo menos al iniciar este semestre académico, pues la vamos a hacer en la plataforma Moodle con la que cuenta la universidad, que se denomina Aula Web, que es la plataforma de educación virtual en la cual hemos venido trabajando. Además de eso, vamos a contar con el apoyo de las clases que van a estar pregrabadas. Ustedes cuentan con ellas para poder ver todo el material. Todas las clases están supremamente, digámoslo, para colocar un término castizo, cada tema está desmenuzado, ¿cierto? Está en las diferentes partes o elementos que los componen están muy bien explicados, con unas presentaciones que son atractivas visualmente para usted, para que entienda mejor cada tema en particular. O sea, usted va a contar con todas las herramientas suficientes para poder desarrollar un proceso de aprendizaje exitoso. Además de los videotutoriales de la asignatura, usted va a contar con material de apoyo para cada una de las unidades de la asignatura que vamos a abordar, ¿no? Entonces va a encontrar material sobre los conceptos introductorios, va a encontrar material sobre el estudio de mercado, que son elaborados para facilitarle a usted su proceso de aprendizaje. Además, las actividades programadas se encuentran desarrolladas en guías de actividades donde se especifica en qué semana corresponde esa actividad, cuáles son los objetivos que se persigue con esta actividad, qué competencias son las que el estudiante debe demostrar al desarrollar una actividad en particular, qué insumos necesita el estudiante para poder desarrollar esa actividad, y le está diciendo necesita leer el material de apoyo X, Y, Z, o necesita analizar o ver el video tutorial de determinado nombre, etcétera, etcétera. Y además cuenta con las rúbricas de evaluación, y en estas rúbricas se está especificando la forma en la que se va a evaluar una actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ustedes en esta se puede observar que hay distintos niveles: bajo, básico, alto, sobresaliente. Y les dice que, por ejemplo, si alguien saca una nota sobresaliente que corresponde a un 5, es porque la explicación demuestra completo entendimiento de los conceptos relacionados a la construcción de un flujo de caja, etcétera, etcétera, variado que en unos ítems que se evalúan, que para este caso en particular son los conceptos que maneja sobre el tema, los procedimientos que desarrolló, el orden y organización que tuvo el estudiante al hacer su trabajo y la exactitud, ¿cierto?, de los resultados que obtuvo al desarrollar determinada actividad. De igual manera, en el desarrollo de las clases, ustedes van a poder contar
con guías donde les presentan elementos del paso a paso para la elaboración del proyecto final que se debe entregar en esta asignatura, teniendo en cuenta que se llama formulación y evaluación de proyectos. Al finalizar esta, pues se debe entregar un proyecto de inversión y existen las guías que le ofrece a ustedes el paso a paso o el conjunto de elementos que cada uno de los capítulos de este proyecto debe contener. También van a contar con una retroalimentación permanente, ¿no? Cada domingo ustedes van a recibir información en la plataforma Aula Web que les llega a su correo en el área de las observaciones o recomendaciones que brinda el docente en la plataforma, donde se les va a especificar en qué semana nos encontramos dentro del calendario académico y para esa semana qué clases tenemos. Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos la clase 7 y la clase 8 de la semana número 4, y también nos presenta que para esa semana, al finalizar la misma, que es para el domingo, hay que entregar una actividad. Entonces, como pueden ver, van a contar también con esta retroalimentación permanente, en la cual también les van diciendo que para poder ver estas clases y hacer esta actividad, usted tiene que estar al día ya con las clases de la semana 1, la semana 2, semana 3, etcétera, para este ejemplo en particular, ¿no? Igualmente van a estar recibiendo apoyos didácticos, ¿no? Que les ofrecen como una mirada amena, cordial, visualmente atractiva de muchos de los elementos que contiene nuestra asignatura y que les va a servir a ustedes para ir repasando los diferentes temas abordados en el desarrollo de la misma. Igualmente podemos especificar que esta asignatura y la modalidad de trabajo que nosotros tenemos le brinda a usted algunas ventajas, como cuáles. Primero, minimizar la dificultad para acceder a un equipo o dispositivo para ver sus clases. Ya teniendo en cuenta que en un hogar donde pueden haber varias personas estudiando y un solo computador o tableta, se dificulta la educación, ya que los horarios de clase podrían coincidir, ¿no? Cuando hay varias personas en una casa estudiando y que utilizan un mismo dispositivo. Al no tener ustedes de pronto que entrar al horario de clase fijado oficialmente, sino que lo pueden desarrollar durante toda su semana, pues ustedes encontrarán el momento oportuno para poder estar al día en las clases de cada una de las semanas en las cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje de nuestra asignatura. Como segundo ítem, disminuir la dificultad en la conectividad, ya que pueden presentarse problemas teniendo en cuenta que no todos los hogares cuentan con un servicio de internet de calidad, ¿no? Usted en toda una semana, cuando pudo haber tenido un problema de conectividad, pues en algún momento de la semana encontraría la forma de resolverlo aplicando alguna estrategia, yendo a un café internet o solicitándole a un amigo que le permita durante 2 horas asistir a su casa para poder ver una clase, etcétera. O sea, tiene toda una semana para encontrar la forma de colocarse al día en sus clases. Lo que se puede dificultar, digamos, si la clase es en vivo y en directo, que si usted tiene problemas de internet en ese momento no va a poder asistir a la clase. Tercero, minimizar la probabilidad de dificultades por fallas de fluido eléctrico, ¿no? También teniendo en cuenta que se pueden presentar este tipo de problemas, sobre todo para estudiantes que se encuentran en poblaciones en las que el fluido eléctrico es intermitente. Programar su disponibilidad de tiempo, ya que cuenta con una semana entera para ponerse al día en sus clases y cumplir con sus obligaciones. Puede escoger el horario asignado o el espacio que considere más conveniente y agradable, ¿no? Contar con clases visualmente atractivas, con conceptos, ejemplos, ejercicios bien diagramados, sin interrupciones, con explicaciones paso a paso. Todo ejercicio o actividad que sea programado
es explicado durante la semana siguiente, ¿no? Ahora, contar con material de apoyo pensado únicamente en su bienestar y en la facilidad de acceso a información veraz y oportuna, lo que le va a permitir a usted estudiar, prepararse y adquirir las competencias requeridas. Otro punto, repetir las veces que quiera las clases, reafirmando conceptos, interiorizando procedimientos, reconociendo procesos, etc. Otro elemento, tomar nota de las dudas que tenga respecto a un tema en particular o un procedimiento determinado y resolverlas mediante preguntas a su profesor por cualquiera de los medios dispuestos para ello. Trabajar en equipos, lo que le permitirá aprovechar las sinergias propias de contar con miembros comprometidos, responsables, eficientes y eficaces. Ser evaluado adecuadamente según su rendimiento en las actividades. No se realizan exámenes presenciales, ya que al ser educación virtual o remota deben cumplir con actividades relacionadas a la asignatura y al desarrollo del proyecto final. Para ello podrá semanalmente reunirse virtualmente con sus compañeros, desarrollar sus trabajos y subirlos a la plataforma en el tiempo establecido. Otro punto es contar con un plan de desarrollo de la asignatura totalmente explícito, en el cual usted puede estar al tanto de los temas que va a ver durante cada semana de clase y estar preparado mediante la lectura previa de los contenidos de dichos temas. Y por último, contar con una interfaz gráfica amigable que le facilita la navegación y con la cual usted podrá distinguir fácilmente las semanas del calendario académico, las clases de cada semana, las actividades a realizar, etc. Además, como les había mencionado, cuentan con el uso de un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde van a poder mantener comunicación con el docente o con algunos compañeros. Eso sí, teniendo en cuenta un conjunto de normas para el buen uso de este grupo, el cual es no estar compartiendo información que no tenga que ver con el desarrollo de la asignatura, etcétera. Otro conjunto de elementos que se encuentran establecidos en las normas para el buen uso del grupo del WhatsApp, que se les hará llegar también y estará en el aula web. Ahora, como ustedes saben, van a encontrar en el aula web una interfaz gráfica como la que vemos en este momento en la presentación, y en el primer ítem, que denominamos como información general del curso, ustedes van a encontrar ahí los elementos de la información de la asignatura, ¿no? Como es la presentación de la misma, su código, su nombre, a qué programa académico pertenece, el número de créditos, el tipo de trabajo, que son 4 horas de docencia directa y 8 de trabajo independiente. O sea, en total a la semana usted le debe dedicar 12 horas de su tiempo a esta asignatura. En la parte de la información del curso, de igual forma, usted va a encontrar el plan de la asignatura, o sea, donde están los contenidos de cada unidad o núcleo problemático. El plan de desarrollo de la asignatura, que es la programación semana a semana de qué temas se ven en la asignatura como tal. Y una carpeta donde usted va a encontrar libros relacionados a la asignatura que le van a servir para el desarrollo de las clases, para colocarse al día, para estudiar, ¿cierto? Para complementar conocimientos, etc. Además, va a encontrar en esta parte todo lo que es el calendario que yo les había mencionado, donde ustedes cuentan con la información de qué clase toca para qué semana de nuestro calendario académico. En el área de recomendaciones del docente, ustedes, como ya les mencioné previamente, van a encontrar también información de retroalimentación constante que les va informando en qué semana nos encontramos de nuestro periodo académico. Información importante también sobre elementos de la asignatura. También ahí se les envían las notas de cada periodo, etcétera, etcétera. Ya en el área que vemos acá, donde dice primer corte académico, segundo corte académico, tercer corte, ustedes ahí siempre van a encontrar
una interfaz gráfica como esta que les indica en qué semana nos encontramos. Semana número 1. Y va a encontrar en esa parte el material de apoyo que necesita para la semana número 1 y las clases, ¿no? Esta es la clase número 1 y esta es la clase número 2. Usted al darle clic a esto lo envía a la plataforma de YouTube, donde le va a abrir el video de la clase correspondiente a la semana. De igual forma, en esta área va a encontrar las actividades que estén programadas, ¿no? La actividad inicial, la actividad número 1, actividad número 2, etcétera, etcétera. Y así usted va a encontrar todas las actividades, las cuales tienen guía donde usted las descarga para conocer al pormenor cuáles son los elementos que debe cumplir para la entrega de cada una de las actividades programadas. De igual manera, vamos a contar con el área de sesión virtual, ¿no? Y en la sesión virtual lo que va a encontrar usted son las clases, ¿no? También va a encontrar semana 1 y, como vemos, la clase de la número 1 y la clase número 2. Luego va a encontrar semana número 2 y así sucesivamente cada una de las clases que corresponden a cada semana de nuestro periodo académico presente. Igualmente, usted sabe que cuenta con este menú donde usted puede entrar también a los diferentes elementos de la asignatura. Además de esta presentación, como ustedes ven acá, cuentan con esta, que aquí entran a la introducción, la información general del curso, recomendaciones, primer corte, sesión virtual, panel de control del curso, que si ustedes entran a este link van a encontrar los participantes de nuestro curso para poder armar los grupos de trabajo de nuestra asignatura. Y para concluir nuestra presentación de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, nos queda recordar que en el aula web, cuando ustedes entren al primer escenario que teníamos dispuesto hace un momento, este que tenemos aquí, información general del curso, ustedes ahí van a poder encontrar la identificación de la asignatura, ¿cierto? Para los que les parezca interesante conocer estos aspectos de la misma, ¿no? Donde van a estar los datos con los cuales se identifica la asignatura, su código, el número de créditos, etcétera, que no es habilitable, es teórico-práctica, que se requieren 12 horas semanales de trabajo compartidos entre la dedicación a las horas de clase y el trabajo independiente que debe desarrollar para adquirir las competencias necesarias para convertirse en un formulador y evaluador de proyectos. De igual forma, en la identificación de la asignatura, en esa parte que vimos hace un momento, ustedes también van a encontrar la presentación de la asignatura, ¿no? Donde nos dan una breve definición de qué es la formulación y evaluación de proyectos, que esto es importante porque les informa lo que vamos a ver a través de este semestre académico. Les presenta que es una técnica de carácter económico financiero que permite recopilar, crear y analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos. ¿Para qué? Para poder juzgar tanto cualitativa como cuantitativamente un conjunto de ventajas y desventajas al momento de yo, como inversionista, asignar unos recursos a un eventual emprendimiento de negocio, que puede ser para crear una empresa nueva o puede ser para realizar proyectos de modernización en empresas que se encuentran en funcionamiento, ¿no? Entonces, esto es una técnica que nos va a permitir a nosotros es tomar decisiones basado en los resultados que me arroje el estudio. ¿Qué decisión me permite tomar? Si llevo a cabo un proyecto de emprendimiento o no lo llevo a cabo, dependiendo de la evaluación del mismo, ¿no? Si el proyecto es conveniente o no es conveniente.
También ustedes van a encontrar ahí los objetivos que persigue la asignatura. Esta asignatura básicamente está compuesta por 6 núcleos problemáticos o 6 unidades, como las llamaríamos utilizando otro lenguaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes van a encontrar en el aula web cuál es el objetivo general de esta asignatura y los objetivos que se persiguen con el desarrollo de cada una de estas unidades de trabajo o cada uno de estos núcleos problemáticos con los que cuenta la asignatura de formulación y evaluación de proyectos. A su vez podrán encontrar las competencias de la asignatura, ¿cierto? ¿Qué competencias se aspira a generar en los estudiantes de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos? Por lo tanto, ustedes van a ver una competencia general y un conjunto de competencias específicas de los núcleos problemáticos. Entonces, cada una de estas competencias de los núcleos problemáticos, esta que tenemos aquí, la número 1, la número 2, 3, 4, 5 y 6, son competencias específicas que tributan a la competencia general para poder llegar a cumplirla. Entonces, un estudiante de formulación y evaluación de proyectos va a ser competente al formular, preparar y evaluar proyectos de manera sistemática si es capaz de reconocer la relación existente entre los proyectos, si es capaz de determinar la viabilidad comercial de desarrollar un producto o prestar un servicio, si es capaz de determinar la viabilidad técnica de producir el bien o servicio, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, podrán encontrar que el contenido del proyecto, nuestra asignatura, está conformada por 6 unidades básicas, como habíamos mencionado hace un momento. Y estas 6 unidades son 6 núcleos problemáticos, que es lo que desarrollaremos a través de las diferentes semanas de nuestra asignatura. En un primer núcleo problemático veremos los conceptos introductorios de la asignatura. En el segundo núcleo problemático, el estudio de mercado, luego el estudio técnico, luego un estudio económico, la evaluación del proyecto y por último veremos un núcleo problemático o unidad donde van a aprender a aplicar o van a conocer los aspectos generales de lo que se le llama la metodología general ajustada, que es la metodología empleada para la presentación de proyectos de inversión pública. Por ende, el estudio del mercado que abordaremos en el desarrollo de esta asignatura va a estar compuesto por 7 elementos básicos, que son el análisis del producto, el análisis del usuario o el consumidor, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de los precios, la comercialización del producto y el mercado de insumos. Para esto recordaremos temas abordados en asignaturas anteriores como fundamentos de mercadeo, estadística, porque tendremos que utilizar análisis de regresión, mínimos, método de los mínimos cuadrados para hacer proyecciones de la demanda, para hacer proyecciones de la oferta, segmentación del mercado cuando hablamos del usuario o consumidor, análisis de precios, etc. También veremos un estudio técnico que está compuesto por 8 elementos. Dentro de ellos la determinación del tamaño del proyecto, que es el número de unidades a producir o fabricar durante un periodo determinado, la localización del mismo, donde va a estar ubicado, el proceso de producción, si es proceso en línea, en serie, por pedido, continuo, la selección y especificación de los equipos necesarios para montar esta iniciativa de negocio, la identificación de la mano de obra necesaria, las obras físicas que se requieran para montar esta iniciativa emprendedora, cómo se va a distribuir la planta para desarrollar las actividades de forma eficaz, eficiente y productiva, y por último un estudio administrativo que en algunos proyectos puede que lo vean como un capítulo independiente. Acá lo incluimos como un capítulo dentro del estudio técnico, y ahí ustedes van a abordar la constitución jurídica de la empresa, el personal administrativo que se requiere para la empresa, balance de muebles y enseres y este tipo de elementos importantes. También veremos un estudio económico, y en este estudio económico abordaremos 6
elementos diferentes, dentro de los que podemos mencionar las inversiones que se requiere para el proyecto: inversión fija, diferida, capital de trabajo, los costos operacionales, costos de producción o de fabricación, gastos de administración, gastos de venta, el punto de equilibrio de este negocio, hacer un presupuesto de inversiones, calcular el capital de trabajo utilizando 3 métodos diferentes, calcular el valor de desecho también utilizando 3 métodos diferentes, hacer un presupuesto de ingresos y elaborar el flujo de caja del proyecto, que pueden darse 3 flujos de caja diferentes también, si son para iniciativas nuevas de negocio o si son para negocios ya empresas que están funcionando y sobre las cuales se piensa hacer un proyecto de modernización. Pues hablamos de flujos de caja diferenciales o flujos de caja incrementales. Y por último, hablamos de otro capítulo llamado estudio financiero, donde se abordarán 6 elementos principales, incluyendo el cálculo del costo de capital o tasa de descuento, o también, como lo llaman, tasa de oportunidad o tasa mínima de retorno de la inversión, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, otros criterios de evaluación comúnmente utilizados, los tipos de evaluación, si es económica, financiera o social, y otros tipos de estudios que se acostumbra a desarrollar en algunos proyectos que de pronto lo puedan requerir, como el de impacto ambiental, hacer un análisis de sensibilidad, un análisis de riesgo, etc. Y con eso concluiríamos nosotros el desarrollo de nuestra asignatura, y al final presentaríamos un proyecto que incluiría cada uno de estos capítulos y cada uno de los ítems que hemos mencionado en cada uno de ellos. Y para poder iniciar nosotros nuestra clase o nuestro semestre, la primera actividad a desarrollar sería la conformación de grupos de trabajo y la presentación de un foro. En ese foro ustedes van a presentarse, ¿no? Van a colgar una fotografía de ustedes y dar algunos datos principales, a qué se dedican, si se encuentran trabajando o solamente están estudiando, cuáles son sus principales motivaciones, qué tipo de hobbies pueden tener, etcétera. Es como una presentación que hacemos en ese foro. Y la otra actividad es la conformación de los grupos de trabajo. Y para ello, cada grupo de trabajo va a estar conformado por 5 integrantes, ¿no? Máximo. Esos 5 integrantes van a desarrollar los trabajos y las actividades durante el semestre, y al final van a presentar su proyecto de inversión, o como también se le denomina, un estudio de factibilidad. Factibilidad. Por lo tanto, deben realizar un cuadro o una tabla que va a contener el nombre de los estudiantes, el número de identificación, su correo electrónico, su número telefónico, y se presenta en un archivo en Excel. Este archivo en Excel lo pueden descargar en la plataforma Aula Web, en el área donde está la actividad inicial. Ahí va a estar cargado el archivo en Excel para que ustedes lo puedan descargar, y ahí seleccionan los miembros del grupo para conformarlo, recordando que son máximo 5 integrantes. El plazo para entregar esta actividad es hasta el día 22 de agosto del 2021, o sea, hasta este próximo domingo. Para que ustedes puedan conocer quiénes son sus compañeros, pues cuando entren al aula web, pueden entrar aquí a panel de control del curso, y una vez en panel de control del curso, van a encontrar esto que dice el número de participantes que tiene el curso. Ustedes, al entrar ahí, van a encontrar el listado de quiénes son los estudiantes que conforman este curso en particular, y va a estar ahí su correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar, o cuando también ustedes puedan entrar al grupo de WhatsApp que esté establecido para el grupo, que también lo va a encontrar en el aula web. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Puede escanear el código que va a encontrar en el aula web, o puede también copiar el enlace
para poder hacer parte del grupo de WhatsApp, y una vez en él pueden comunicarse también para conformar sus grupos de trabajo. Y con esto damos por terminada la presentación de nuestra asignatura, esperando que haya sido de su agrado, que haya quedado claro los diferentes aspectos que encierran la modalidad de trabajo que vamos a desarrollar a partir de este semestre. Solo queda decirles que depende en gran parte el éxito de su aprendizaje del compromiso, la responsabilidad que ustedes tengan con su aprendizaje, ¿no? Porque recordemos que la universidad mantiene un modelo pedagógico denominado cognitivo-contextual, que es basado en competencias, y donde en los roles que tienen los diferentes actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del estudiante es un rol activo completamente, y el rol del docente es un rol de facilitador de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante se forma a sí mismo en gran parte, y el profesor lo que va a estar es para facilitarle, ¿cierto?, las herramientas que él va a necesitar para su propio aprendizaje. Y por ende, esperando que haya sido de su agrado, no queda más que decirles que nos vemos en nuestro próximo video tutorial de nuestra asignatura Formulación y Evaluación del Proyecto. Que pasen un feliz resto de día y hasta la próxima.